Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Que Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar un momento. Gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo estudio de Hebreos que vamos a tener. Gracias por las nuevas fuerzas que tú nos das, Señor, por tu palabra santa que dice claramente, Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú, Señor, renuevas nuestras fuerzas día con día. Tú haces esa obra poderosa, Señor, de llenarnos de nuevas fuerzas espirituales y materiales, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro refugio. Te alabamos, te agradecemos por tu gran amor, por tu gran misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por lo que tú harás también hoy a través de tu palabra, y gracias también por oírnos en las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Hay muchas peticiones, Padre, especiales en las que queremos ver tu mano de poder obrando, Señor, en protección, en provisión, en sanidad, en que tu Espíritu Santo toque cada vida, que tú animes al que está desanimado, que tú sustentes a aquel que está debilitado, que tú, Señor, seas el que te manifiestes en cada necesidad de tus hijos. Gracias porque siempre lo has hecho y siempre lo harás, porque tú prometes, tú dices, pedid y se os dará. Orad sin cesar. Señor, queremos siempre, siempre buscarte, siempre clamarte y pedirte por todas las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y también agradecerte por tus respuestas y pedir tu bendición para este momento, Padre. Gracias te damos. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Hijo, Dios te bendiga. Qué bendición, estamos nuevamente preparados para poder estudiar la palabra del Señor. Y estamos estudiando esta parte de Hebreos, el capítulo 3, amén. Y vamos a leer el versículo 16, 17 hasta el 19. 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La causa es la incredulidad. Fíjense que hay dos palabras importantes de recordar ahorita. Una es causa y la otra es efecto. La causa es el origen, la raíz. El efecto es una repercusión, lo que provocó, ¿no? O una provocación de, algo que es el resultado de una causa. Digamos, una persona puede tener fiebre, pero eso lo más probable es que sea un efecto de una causa. La fiebre está alertando que hay algo malo en el cuerpo, está diciendo hay algo que no está bien. Por ejemplo, hay una infección en los bronquios y por eso da fiebre. Si usted se dedica solo a quitar la fiebre, a atacar la fiebre, usted se está olvidando de la causa.
Y la persona se puede sentir bien un ratito, ¿verdad? Pero al momento que pasa el efecto de lo que quitó la fiebre, el problema sigue y persiste y persiste. Correcto. La telaraña en la pared no es un efecto. Perdón, no es una causa. Es el efecto. Es un efecto. ¿De qué? Es el efecto de que haya arañas. Allá es lo que lo está haciendo. Si yo no combato la araña, voy a seguir teniendo telarañas. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque definitivamente la raíz de todo esto que hemos estado viendo, que debemos de recordar que el Señor lo puso en su palabra porque sirve para nosotros, el apóstol Pablo lo recuerda varias veces para nosotros, es que la incredulidad provoca muchos otros pecados, abre la puerta a un montón de cosas. Cuando yo dejo de confiar en Dios, empiezo a tentar a Dios, empiezo a ponerme en pugna con el Señor, empiezo a dudar del Señor, y eso provoca muchas cosas más. Mire, verso 19, véalo ahí, ¿qué dice? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Cuál es la causa? Incredulidad. ¿Cuál es el efecto de la incredulidad? Un montón de pecados más que hemos leído en el versículo, en el capítulo 3. El versículo 18 menciona el efecto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Mire, pues, aquellos que desobedecen. ¿Qué es la desobediencia? Una causa, algo que provocó la incredulidad. Perdón. Algo que Un efecto. La desobediencia es un efecto de la falta de fe. Amén. ¿Por qué? Es que estabas diciendo al revés. Que está saliendo a la luz la desobediencia. ¿Por qué? Porque aquí adentro esa gente no creía y no confiaba en Dios. Entonces, primero, dos palabras que tenemos ahí. Desobediencia, la primera. La segunda palabra que tenemos es incredulidad. Va, muy bien. ¿Cuál fue primero? La causa. La raíz. La raíz. ¿Dónde está todo ahí? ¿Y cuál es la causa? Incredulidad. ¿Cuál es el efecto? Desobediencia. Ahora no solo desobediencia, un montón de cosas más que se desencadenan. Correcto. Ahora entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? La primera cosa que tiene que corregir la gente para permanecer en el Señor no es su desobediencia, es si realmente conocen al Señor, han tenido un encuentro con Dios. Porque el que verdaderamente se encontró con el Señor cree en Él y entiende que el Señor no miente, que los planes del Señor son buenos, que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, y en ningún momento un verdadero creyente va a darle lugar a una incredulidad que le provoque todas estas cosas que estamos viendo aquí. Que le haga perder la tierra prometida. Totalmente. Que Ahora, le haga perder la promesa de Dios. en algún momento nosotros hemos dudado, nosotros nos hemos afligido tanto, nos hemos preocupado tanto, angustiado tanto, que hemos hecho cosas que lo que muestran es que no creemos en el Señor. No en cuanto a salvación, pero sí en cuanto a otras cosas. Yo creo que sí, a todos nos pasa. En algún momento viene uno, dice, en vez de orar, lo primero que hago es ver cómo soluciono yo las cosas, cómo yo hago las cosas, en vez de buscar al Señor, en vez de decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría, yo trato de hacerlo todo en mis propias fuerzas. Cuando Pedro dijo que no conocía a Jesús, no estaba renunciando a su fe. No. Estaba él cometiendo un pecado. Totalmente. Por supuesto, pero él no estaba renunciando a su fe. Él sabía aquí adentro de su maestro. Él en su corazón tenía, pero su debilidad. ¿Y cómo nosotros estamos tan seguros de eso? Porque días después el Señor viene y confirma en Pedro que va a ser útil, que es hijo, que no solamente va a ser hijo, sino que va a ser un siervo dentro del reino del Señor. Se levantó. Exactamente. Se levantó. O sea, él tenía fe. Aunque fe verdadera. En ese momento su fe se debilitó. Eso fue lo que le pasó a Abraham también. Exactamente. Cuando la esposa le dijo, mira, esa promesa de Dios no se va a cumplir, yo ya estoy muy vieja, mira, tener un hijo con la criada. Eso es lo mismo que le pasó, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que estamos viendo, que estamos hablando, y estamos hablando de fe salvadora, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que estamos hablando. Porque, mire pues, hermano, yo quiero que vayamos a Mateo 7:21. 7:21. Leamos ese versículo. Mire lo que dice ahí la palabra.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire pues, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay como quien dice algunas fórmulas que uno aprende y que piensa que al decir esa fórmula, digamos, yo no sé de dónde vino esa bobería que se hizo tan popular y tan profunda en la mente y en el corazón, no solo de la cultura hispana. Yo lo he oído con los gringos, yo lo he oído con otro tipo de gente, abracadabra. Sí, pues sí. Y piensa que con esa fórmula hacen cosas mágicas. No, y en la iglesia evangélica hay un montón de esas cosas que se han metido. Yo he estado, yo sé que vos también, usted ha oído en la tele, hemos visto que la gente viene y parece que hay cosas ya de microondas en la vida del cristiano. Usted viene y hace algo y ¡pum! Ya, resuelto todo el problema. Ahora, uno oye a alguien invocando a Dios y uno sabe si es cristiano. Sí, los jugadores de fútbol, ¿verdad? Yo les decía a los muchachos de la iglesia un día, o sea, uno los escucha y uno dice, no, estos son grandes creyentes, gracias a Dios ganamos, el Señor nos ayudó, que la gloria sea para Dios. Y uno dice, ¿será creyente este? Digamos, una de las cosas que a mí me frustró, me frustró en mi corazón, pues que yo contento de que un jugador mundialista era evangélico, yo contento, y hasta le decía a los hermanos, miren, ese dicen que es evangélico, y un día que él entró de cambio, se persinó en la entrada de la cancha. Ay, dije, y es bien interesante porque, ¿qué estamos diciendo? Vos lo oías hablar, yo lo oía hablar muchas veces y no hablaba como un católico, hablaba como un evangélico. Entonces uno dice, este es creyente. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, y entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? La palabra. Tenemos que decir una cosa bien importante al estudiar esto. El nuevo nacimiento es un acto eminentemente espiritual. Y es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. Conocemos poco. Y conocemos poco, pero hay en la palabra del Señor un fundamento que nos puede orientar, no para juzgar si aquel es cristiano o no es cristiano, no, para mí mismo. Ahora, es un misterio, pero lo poquito que conocemos es 100% útil para que nuestra fe sea... Y es incontrovertible. Exactamente. También. Es firme, poco, pero firme y suficiente. O sea, Dios no nos va a pedir a nosotros que entendamos algo que Él sabe que solamente viene de Él, que es algo divino, algo hecho por una mente infinita, y que nosotros tenemos una mente finita, que somos pecadores, que somos limitados. Él no nos va a pedir nada más de lo que realmente Él quiere que nosotros conozcamos. Correcto. Ahora, es 1 Tesalonicenses 2:13. Mire, ahí hay 3 elementos que son básicos. De la fe salvadora. Que si una persona dice, Señor, Señor, tendría que mostrarse esos 3 elementos para ver si ese Señor, Señor es del Espíritu o solamente es una cosa intelectual o de sus emociones. Y que esto nos sirva para evaluarnos nosotros. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire, pues, la primera cosa es el contenido de la fe. Del mensaje. El mensaje que usted está recibiendo tiene que ser de la palabra del Señor. Así es. No tiene que ser algo, una oferta de los hombres. Algo fraudulento, ¿verdad? Una verdad a medias, no. Esta es la única verdad. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando a usted lo invitan a que forme parte de las filas de los hijos de Dios y le dicen, tu vida no ha sido plena, no te has sentido realizado, no eres feliz, sí. ven a Jesús y Él te dará esa felicidad, Él te ayudará a ser tú, a sacar lo mejor que hay en ti. Ahí, hermano, hay una verdad. Dios le cambia la vida a uno, pero no es la verdad
salvadora. El mensaje salvador, Ni la hermano, ni la razón. El mensaje salvador, el primer punto es: yo soy pecador. Y necesito a alguien que me ponga cuentas con el Señor porque yo no lo puedo hacer. El segundo punto es: la única solución a mi pecado es Jesucristo. Mire, es interesante, hermano. Usted lee Romanos capítulo 1, del verso 1 al 16, y la primera verdad es la gloria del Evangelio. Pero cuando comienza a leer el verso 18, ya comienza a decir: estamos bajo condenación. Porque eso es una cosa que debe dar inicio al mensaje de la predicación del Evangelio. El hombre está condenado, punto. Y la única solución es Jesucristo. Y no es para que mi vida sea plena. La vida de Esteban no fue plena. Esteban se murió joven, comenzando su ministerio, y no se murió de muerte natural, se murió de una de las muertes más terribles, apedreado, violenta. La vida de Pablo no fue una vida, no fue una vida humanamente deseable. Pierde un montón de beneficios y un montón de cosas que tenía a su favor por empezar el camino del Señor. Una vida de constante enfermedad, carencias, de peligros. Ahora, cuando yo te invito, el problema es que cuando yo te invito a que tengas una vida plena en Jesús, y cuando recibís a Jesucristo, comenzás a enfrentar tribulación y angustia. Decir: bueno, lo que me ofrecieron no se está cumpliendo, porque estamos ofreciendo lo que el Señor no ofrece en su palabra, como el punto central por el que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y quizás algunos de ustedes nos están escuchando y dicen: ¿y será que alguien puede predicar así? Sí, ¿por qué? Porque metieron el marketing a la iglesia. Porque lo que la iglesia dijo: ay, nos estamos quedando sin gente, ¿qué hacemos? Pues veamos qué hacen los comerciantes, qué hacen los grandes negocios, qué hacen los grandes pensadores del mercadeo y del marketing, y metámoslo en la iglesia, y así conseguimos nueva gente. Entonces, hermano, esa predicación que no habla de el hombre está perdido sin Cristo, de la realidad del hombre, y está condenado radicalmente perdido. O sea, desde la raíz. No hablan de conversión, no hablan del infierno, de una vida que cambia, no hablan del cielo, de una vida que va cambiando, que va dejando atrás las cosas. No hablan del poder de la sangre de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. Estamos compartiendo el domingo pasado que estuvimos en Chiquimula, el miércoles pasado, hermano, la centralidad de la muerte de Cristo para el perdón de pecados. Vos llevabas Levítico capítulo 1, vos llevabas tu cordero perfecto. Ay, tan lindo, tan perfecto que no lo maten. Entonces no sirve. Es que el sacrificio tenía que terminar con el cordero sin cabeza. Debe de haber sangre. Debe haber sangre. Violencia. Un pago. Un pago. Una víctima. Debe haber un pago. Eso es lo que... entonces, mire pues, volvamos a 2:13 de Tesalonicenses. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis... Ahí nomás. Cuando recibiste la palabra de Dios, primer aspecto, ¿cómo le presentaron a usted el Evangelio? ¿Qué le presentaron a usted? ¿A qué le dijeron? ¿Era palabra de Dios o era palabra de hombre? Le presentaron el mensaje como lo dice la Biblia. Ahora, a eso se le llama el contenido de la fe. Así es. El contenido de la fe. Amén. Mire pues, primera Corintios 15:3 creo yo que es. Vamos a ver. Primera Corintios. Sí, ese es. 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo primero que recibió? Mire, ¿qué te va? Y si quieres, comencemos a leer desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire lo que dice ahí Pablo. Volvamos a leerlo por partes. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué está hablando él? El evangelio que les ha predicado. Y mire, y dice, lo recibieron.
Totalmente. Esa es la segunda parte, ¿ve? Ya lo vamos a ver allá, pero Allá. esa es la segunda parte. Y después dice, en el cual también perseveráis. Esa es la tercera parte de la fe que salva. Ahí están las tres partes también, miren. Les declaro el evangelio, el contenido. Segundo, lo recibieron. Lo recibieron, la respuesta mía. Y tercero, es alguien que está en el camino. Que me cambió la vida y yo le puse toda la confianza mía a eso. Eso es perseverar. Ahora, ahí están las tres partes, pero lo que yo quiero que usted vea, volvamos a poner el versículo. ¿De qué está hablando Pablo? Del evangelio. Ahora, mire cuál es la esencia del evangelio. Leamos el 2 y después el 3. ¿Cómo dice el 2? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Es que hay gente que cree en vano porque no le dieron la palabra. Ellos creen, sí, por supuesto. No es gente incrédula, es gente que cree, pero cree no en la palabra de Dios, sino en la palabra de los hombres. Y Dios no va a respaldar esa palabra. Volvamos a leer ese versículo, ¿cómo dice? Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si esta palabra es la que ustedes tienen. Ahora, ¿cuál es la esencia de esa palabra? Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Oiga, pues, hermano, la primera lección del evangelio: soy pecador y Cristo murió. la única manera yo de ser libre de mi pecado es que alguien me libere. ¿Y quién te va a libertar? La Virgen no puede. Un santo tampoco. Tu papá, tu mamá no puede. El único es el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Es el que el justo murió por los injustos. en la cruz del Calvario. El justo, porque es un justo el que tiene que dar la vida. Uno perfecto, y él es el único. ¿Y quién es el único? Cristo. Amén. Mire, esa es la esencia. Esa es la esencia del evangelio. Amén. Qué lindo. Ahí comienza. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El contenido. ¿Qué contiene? Y fíjate que a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios dice, yo lo recibí. O sea, esto no es algo mío. Y él está hablando con mucha seguridad diciendo, ustedes creyeron en la palabra que yo les di, porque él sabe que no son sus palabras. Él no está diciendo, créanme a mí. Él está diciendo, yo recibí esto de parte del Señor. Es que, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque sabes que, mi amado hermano, ahora hay una nueva onda, entre los evangélicos incluso, que dicen, es que uno es el evangelio de Jesús y otro es el evangelio de Pablo. Totalmente. No, Pablo aquí está diciendo, el evangelio que yo tengo no lo construí yo. Y eso, perdona, no es, eso que estás diciendo vos, no es de la gente que está abajo en la iglesia, como nosotros que servimos en una iglesia. Es de la gente que está en grandes esferas pensando y sacando boberías que después nosotros cuando sentimos se nos quieren meter en la iglesia. Por eso ya comenzaron negando el arrebatamiento. Total. Hay un montón de iglesias bobos estos que están esperando el arrebatamiento. Espérese, ¿qué es lo que sigue después? Están comenzando ya a negar en las altas esferas el cielo. Y no, eso ya se lo quitaron de un plumazo. Y entonces viene y hermano, ya unos 2 o 3 años va a ser popular que estén hablando. Hermanos, dejen de estar pensando en el cielo. Y lo del cielo, perdona, ¿de dónde nace? Empezando a decir que hay un evangelio de Cristo y un evangelio de Pablo. Y ahí empiezan a hacer un montón de cosas. Amados hermanos, qué lindo cuando de verdad nuestra fe está basada en la palabra. Amén. Sin darle muchas vueltas. Mañana seguimos con 1 Tesalonicenses 2:13. Dios les bendiga.